Salvó a uno de los mayores fabricantes de automóviles de Japón. Colocó a la empresa en la cima del mundo. Se ganó enemigos poderosos, sin saberlo. Hasta que un día, en el aeropuerto de Tokio, frente a las cámaras y atónitos pasajeros, el ejecutivo más respetado del país fue arrestado como criminal. Pero no sabía que esto era solo el comienzo de la mayor traición corporativa de la década. Y lo que nadie imaginaba. Eso es porque desaparecería del mapa. Y regresar años después no como un fugitivo, pero como el hombre que destruiría el imperio que intentó destruirlo. Antes de comenzar este viaje, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Por favor comenta desde qué país estás mirando. Historias como esta merecen ser compartidas con el mundo. Ahora sí, prepárate para conocer la historia de Renato Takahara, el ejecutivo que se convirtió en fantasma. Capítulo 1. Los orígenes de un líder. Para entender cómo un hombre puede destruirse y renacer de las cenizas, necesitamos volver al principio. Renato Takahara nació en 1968 en Yokohama, Japón. Hijo de un obrero de fábrica y de una maestra de escuela primaria, creció viendo a su padre llegar a casa exhausto todos los días. La familia vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. El sonido de los trenes que pasaban despertaba a Renato cada mañana a las 5 en punto. Pero él no se quejó, porque vio algo en los ojos de su padre que lo marcaría para siempre: dignidad. A los 10 años, en una tarde lluviosa, Renato preguntó: «Papá, ¿por qué trabajas tan duro?». El padre, todavía cubierto de grasa, se arrodilló junto a su hijo y dijo: «Porque cada tornillo que aprieto, cada pieza que ensamblo, ayuda a alguien a llegar sano y salvo a casa». Podría ser un padre que regresa con sus hijos. Una madre recoge a su hija del colegio. Un médico que salva una vida. Tocó el pecho de su hijo: «Nunca lo olvides, Renato, el trabajo no se trata de dinero. Se trata de propósito». Esa frase marcó a Renato para siempre. En la escuela, no era el estudiante más brillante, pero él era el más trabajador. Mientras otros compañeros jugaban durante el recreo, Renato estudiaba. Mientras otros se quejaban de las lecciones, Renato pedía más. A los 15 años, su profesor de matemáticas le dijo: «Takahara, tienes algo especial. No es genial. Es perseverancia. Y eso vale más que cualquier talento natural». Renato tomó esas palabras en serio. La universidad. En 1986, a la edad de 18 años, Renato tomó el examen de ingreso a la Universidad de Tokio. Él fracasó. Lo intentó de nuevo el año siguiente. Fallido. En el tercer año finalmente pasó. Eligió ingeniería mecánica. En la universidad, Renato destacó no por su inteligencia superior, sino por su capacidad de trabajar en equipo, escuchar y aprender de los errores. Los profesores notaron: Takahara no es el mejor ingeniero de la clase, pero será el mejor líder. Y tenían razón. Renato se graduó en 1992 con honores académicos. Pero lo más importante, con una red de amigos leales y maestros que creyeron en él. Uno de ellos, el profesor Hiroshi Yamada, dijo el día de su graduación: «Renato, tienes una cualidad poco común, haces que quienes te rodean quieran ser mejores. No pierdas eso nunca». Renato nunca perdió. Los primeros pasos en Kenten Motors. En 1993, a la edad de 25 años, Renato comenzó como pasante en Kenten Motors. Kenten fue un fabricante de automóviles tradicional japonés, fundado en 1948, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas fue un símbolo de calidad e innovación. Pero en la década de 1990, se enfrentó a una crisis brutal. Toyota y Honda dominaron el mercado. Los costos de producción eran altísimos. Las ventas cayeron en picado mes tras mes. Miles de empleados estaban siendo despedidos. En la prensa circulaban rumores de quiebra. Cuando entró Renato, el ambiente estaba pesado. La gente caminaba con la cabeza gacha. Había miedo en el aire. Pero Renato vio una oportunidad. El primer día le dijo a su supervisor: «¿Dónde necesitas más ayuda?». El supervisor, cansado, respondió: «Necesito a alguien para trabajar en la línea de montaje. Pero te advierto, es el peor lugar de la fábrica. Ruido, calor, presión. Nadie quiere trabajar ahí». Renato sonrió: «Perfecto. Ahí es exactamente donde quiero estar». La revolución silenciosa. Durante los primeros 6 meses, Renato trabajó en la línea de montaje. No como ingeniero, como trabajador. Quería comprender de primera mano cómo se fabricaban los automóviles. ¿Dónde estaban los cuellos de botella? ¿Dónde había desperdicio?
donde los empleados sufrieron. Y vio todo: herramientas mal organizadas, procesos redundantes, máquinas rotas que nadie quería arreglar. Los empleados estaban desmotivados porque nadie los escuchaba. Entonces Renato empezó a hacer algo inusual: empezó a escribir todo en un cuaderno. Cada problema, cada idea, cada sugerencia de los trabajadores. Al final del 6º mes, tenía 300 páginas de observaciones. Solicitó una reunión con el director de producción. El director, escéptico, aceptó. Renato entró a la habitación con su maltratado cuaderno. Y durante 2 horas, presentó un plan completo para reestructurar la línea de montaje. Marca de verificación gruesa. Se reorganizó el diseño para reducir la distancia de viaje. Marca de verificación gruesa. Mantenimiento preventivo de máquinas. Marca de verificación gruesa. Formación cruzada de empleados. Marca de verificación gruesa. Eliminación de procesos redundantes. Marca de verificación gruesa. Creación de equipos autónomos. Marca de verificación gruesa. Sistema de sugerencias de los trabajadores. El director permaneció en silencio. Luego dijo: ¿cuántos años tiene? 25, señor. ¿Y cuánto tiempo lleva usted en la empresa? 6 meses. El director sonrió por primera vez en años. Estás contratado. No como becario, sino como subdirector de producción. Renato no lo creyó. Pero señor, soy muy joven. Exactamente. Por eso todavía ves lo que nosotros hemos dejado de ver. Los primeros resultados. Renato implementó sus ideas gradualmente. No de arriba a abajo, pero escuchando a cada trabajador, probando cada cambio, ajustando lo que no funcionaba. En el primer mes, reducción del 5% en costes. En el tercer mes, 12%. En el 6º mes, 25%. Pero más importante que los números, ese era el ambiente en la fábrica. Los empleados volvieron a sonreír. Aumento de la productividad. El absentismo ha disminuido. La gente ha recuperado el orgullo de trabajar en Kenten. Un trabajador veterano llamado Kenji le dijo a Renato: ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y los demás directivos? No nos veis como máquinas. Nos ves como personas. Renato nunca olvidó esas palabras. El ascenso meteórico. En 1998, a la edad de 30 años, Renato fue ascendido a gerente de producción. En 2002, el director de operaciones. En 2006, el vicepresidente ejecutivo. Y en 2010, a la edad de 42 años, se convirtió en presidente y director ejecutivo por Kenten Motors. El viaje fue impresionante, pero no fue suerte. Fue trabajo duro, respeto y visión. Bajo el liderazgo de Renato, Kenten, marca de verificación gruesa, salió del rojo en 3 años. Marca de verificación gruesa. Se lanzaron 15 nuevos modelos revolucionarios. Marca de verificación gruesa abrió fábricas en Tailandia, México y Brasil. Marca de verificación gruesa formó una alianza estratégica con Renault. Marca de verificación gruesa se convirtió en el 5º mayor fabricante de automóviles del mundo. Marca de verificación gruesa creó programas sociales para empleados. Marca de verificación gruesa ha invertido en sostenibilidad y tecnología limpia, pero lo más importante, 0 despidos. Renato siempre decía: una empresa no está hecha de máquinas, está hecha de personas. Si cuidas a las personas, ellas cuidan a la empresa. La prensa japonesa lo adoraba. Periódico El Samurái Corporativo. Periódico El Hacedor de Milagros de Yokohama. Periódico El Hombre que Salvó 50.000 empleos. Los empleados lo respetaban profundamente. Los inversores confiaron en él implícitamente. Todo Japón lo consideraba un héroe nacional. Renato estaba casado con Ayumi, una arquitecta. Tuvieron 2 hijas, Hana, de 12 años, y Sakura, de 8 años. Los fines de semana, Renato apagaba su celular y sacaba a pasear a su familia. Parques, museos, playas. Él dijo: el trabajo me da un propósito, pero tú me das una razón para vivir. Todo fue perfecto, pero Renato no sabía que alguien muy cercano a él estaba planeando su destrucción. Alguien que sonrió durante el día y conspiró durante la noche. Alguien consumido por la envidia. Su nombre era Soji Aramaki. Capítulo 2. El hombre en la sombra. Soji Aramaki era todo lo contrario de Renato. Nacido en 1965 en una familia adinerada de Osaka, Aramaki lo tuvo todo desde niño. La mejor escuela, la mejor universidad, mejores conexiones. Se graduó como licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Kioto. MBA en Harvard. Prácticas en empresas de élite.
A los 30 años, se unió a Kenten Motors en 1995. No por la puerta trasera, como Renato, pero directamente al departamento de finanzas. Tenía el currículum perfecto, las conexiones correctas, la confianza del consejo. Naturalmente, Aramaki esperaba ser elegido para dirigir la compañía cuando el expresidente se jubilara. Pero en 2010, cuando se tomó la decisión, el consejo eligió a Renato, un trabajador con diploma, como lo llamaba Aramaki con desdén. Alguien que surgió desde abajo. Somos MBA de Harvard. Sin apellido prestigioso. Justo. Competencia. Humanidad. Liderazgo. Y eso es algo que Aramaki nunca perdonó. Envidia silenciosa durante 12 años. Aramaki trabajó como vicepresidente junto a Renato. Siempre el segundo nombre. Siempre a la sombra. Siempre aplaudiendo mientras Renato brillaba. En los eventos públicos, Aramaki sonreía. En las reuniones elogió a Renato. En entrevistas, dijo, Renato es un líder inspirador. Estoy muy orgulloso de trabajar con él. Pero cuando las cámaras se apagaron, cuando las puertas se cerraron, Aramaki estaba mostrando su verdadero rostro. En reuniones de directorio a puertas cerradas, sutilmente sembró semillas de duda. Renato es brillante, sin duda. ¿Pero no está tomando decisiones demasiado arriesgadas? ¿Consulta suficientemente al consejo antes de actuar? ¿No está concentrando demasiado poder en sus propias manos? Semillas pequeñas, que crecerían con el tiempo. Aramaki también comenzó a manipular números. Nada obvio. Solo pequeños ajustes aquí y allá. Informes optimizados. Proyecciones realistas. Él les decía a los asesores, mira, estamos creciendo, sí, pero los costos están subiendo. Necesitamos ser más cautelosos. Y cuando Renato proponía inversiones audaces, Aramaki siempre tenía una reserva. Estoy de acuerdo con esa opinión. Pero quizás deberíamos ser más conservadores en este momento. Renato, confiado en su adjunto, siempre escuchaba. A veces ajustaba los planes. Otras veces simplemente seguía adelante. Pero él nunca sospechó nada. Él gatilló en 2019, Renato hizo algo que enfureció profundamente a Aramaki. En la Junta Anual de Accionistas, Renato anunció, durante los próximos 5 años, Kenten invertirá $10,000 millones en vehículos eléctricos y tecnología autónoma. Lideraremos la revolución de la movilidad. El público les dio una ovación de pie. Los periodistas elogiaron la visión. Pero Aramaki, sentado a su lado, apretó los dientes. Porque esa decisión no se había discutido con él. Después de la reunión, Aramaki confrontó a Renato en la oficina. ¿Por qué no me consultaste antes de hacer este anuncio? Renato, sorprendido, Soji, hablamos de esto en la última reunión del comité ejecutivo. ¿Estuviste allí? Sí, pero fue una conversación preliminar. No una decisión final. Renato, el conciliador, lamento que te hayas sentido excluido. No era mi intención. Podemos revisar los planes juntos esta semana. Pero Aramaki no quería revisiones. Yo quería respeto. Quería reconocimiento. Yo quería lo que tenía Renato. Esa noche, solo en su apartamento minimalista, Aramaki tomó una decisión. Si no puedo tener el trono, destruiré a quien quiera que esté en él. El plan macabro Aramaki era meticuloso, paciente, calculador. Durante 8 meses, preparó la trampa perfecta. Paso 1. Crear cuentas falsas utilizando su autoridad como vicepresidente de finanzas. Aramaki creó 3 compañías offshore, Soluciones Techcore, Islas Caimán, Comercialización Global de Repuestos, Panamá, Pacific Logistics Inc., Singapura, todos registrados con documentos falsos. Todo supuestamente controlado por Renato. Paso 2. Sobrevaloración de los contratos. Aramaki aprobó contratos multimillonarios con estas empresas fantasma. Las piezas de automóviles tienen un sobreprecio del 40%. Servicios de consultoría ficticios. Logística innecesaria. En total se malversaron $50 millones. Y todos los documentos tenían la firma de Renato. Por supuesto, esa no era la firma real. Aramaki había contratado a un falsificador profesional. Paso 3. Pruebas de plantas. Aramaki creó correos electrónicos falsos. Informes financieros editados. Falsificó actas de reuniones. Sobornó a 2 auditores para que no notaran las inconsistencias. Todo apuntaba a Renato. Paso 4.
Usar un chivo expiatorio. Aramaki necesitaba que alguien descubriera el plan. Eligió a Yuto Mori, un discreto contable de 50 años que había trabajado en la empresa durante 20 años. Yuto era honesto, meticuloso y confiable. Perfecto. Aramaki convocó a Yuto a su oficina. Yuto, necesito que hagas una auditoría interna de los contratos de los últimos 2 años. Hay algo que no cuadra. Yuto, siempre obediente. Sí, señor Aramaki. Empezaré de inmediato. Y empezó. Paso 5. El informe anónimo. 2 semanas después, Yuto regresó a la oficina de Aramaki, pálido. Señor Aramaki, encontré graves irregularidades. Aramaki, fingiendo sorpresa. ¿Qué tipo de irregularidades? Contratos sobrevalorados. Empresas offshore. La firma del presidente Takahara en todos los documentos. Aramaki fingió desesperación. Oh Dios mío, esto no puede estar pasando. Se levantó y caminó por la habitación, como si estuviera procesando la información. Luego miró a Yuto. ¿Estás completamente seguro? Por supuesto, señor. Entonces no nos queda otra. Tenemos que denunciarlo ante el Ministerio Público. Yuto dudó. Pero señor, el presidente Takahara, él salvó la compañía. ¿Podría haber algún error? Aramaki colocó su mano sobre el hombro de Yuto. Yo tampoco quiero creerlo. Pero la ley es la ley. Y si no lo denunciamos, seremos cómplices. Yuto aceptó de mala gana. Al día siguiente, una persona de confianza envió un expediente explosivo a la Fiscalía de Tokio. El expediente incluía extractos bancarios falsos, página boca arriba, correos electrónicos manipulados, página boca arriba, contratos con precios excesivos, transferencias internacionales sospechosas, página boca arriba, copias de firmas, página boca arriba, informes financieros manipulados, todo elaborado meticulosamente. Y el Ministerio Público. Él creyó. Capítulo 3. La caída del héroe. 15 de marzo de 2020. 6:30 de la mañana. Renato Takahara se despertó temprano, como siempre. Besó a su esposa, Ayumi, mientras ella todavía dormía. Ella entró en la habitación de sus hijas Hana y Sakura y susurró: «Papá volverá pronto, mis princesas». Él iba a París. Firmar una asociación estratégica con Renault. Un contrato de $500 millones. Renato estaba emocionado, confiando, sin sospechar nada. A las 7:15 llegó al Aeropuerto Internacional de Tokio. El aeropuerto estaba concurrido como siempre. Familias viajando, ejecutivos con prisa, turistas tomando fotografías. Renato se dirigió al mostrador de Air France. Le entregó su pasaporte al empleado. «Buenos días. Vuelo AF 275 a París». El asistente sonrió y escribió su nombre en el sistema. Y luego, su expresión cambió. La sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella miró a Renato, luego a la pantalla. Luego volvemos a Renato. «Señor Takahara, ¿intentar?». Ella cogió el teléfono, nerviosa. «Un momento, por favor». A Renato le pareció extraño. «¿Hay algún problema con mi vuelo? Espere por favor». Han pasado 30 segundos. Renato presentía que algo andaba mal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y luego, 10 agentes de la Policía Federal surgieron de todas direcciones. Uniformes, chalecos, armas en fundas. El líder se acercó. «¿Renato Takahara? Intentar. Está bajo arresto». El mundo se detuvo. Los pasajeros se quedaron mirando, asombrados. Se levantaron los teléfonos celulares. Empezaron a aparecer destellos. Los periodistas aparecieron de la nada. «Señor Takahara, ¿es cierto que usted malversó millones? ¿Tienes algo que declarar, señor? ¿Un Kenten conoce el esquema? ¿Quién más está involucrado?». Renato, aturdido, levantó las manos. «Debe ser un error. Yo nunca hice nada malo. Por favor, tiene que ser un error». Pero nadie estaba escuchando. Los oficiales le colocaron esposas en las muñecas. Renato sintió el frío metal presionando contra su piel. Nunca en sus 52 años de vida había sido tratado así. Mientras lo llevaban, vio en los ojos de la gente choque, decepción, juicio. El titular en 20 minutos. La noticia estalló en todos los canales. Periódico Presidente da Kenten Motors preso no aeropuerto. Periódico Caída de héroe nacional. Renato Takahara acusado de malvar 50 millones. Periódico El samurái que se convirtió en ladrón. Periódico Traición. El ejecutivo que salvó la empresa llevaba años robando. Japón quedó en completo shock.
En las calles de Tokio, Osaka y Yokohama, la gente se detenía para ver las noticias. Eso no puede ser verdad. Salvó la empresa. Debe ser una trampa. ¿Cómo pudo hacer eso? En las redes sociales, las opiniones estaban divididas. Almohadilla justicia para Renato contra almohadilla Renato el ladrón, pero la presión de los medios de comunicación fue intensa. Y la opinión pública estaba empezando a cambiar. La comisaría de policía Renato fue llevado al Departamento de Investigaciones Financieras Federales. Una habitación fría, sin ventanas, con solo una mesa, 2 sillas y una luz brillante en el techo. Comenzaron las horas del interrogatorio. Investigador 1. ¿Por qué malversaste el dinero? Renato, no he desviado nada. Investigador 2. ¿Dónde se esconde? Renato, no está escondido en ningún lugar porque nunca lo robé. Investigador 1. ¿Quién más estuvo involucrado? ¿Lo sabía su familia? Renato, mi familia no tiene nada que ver con esto. Estás cometiendo un error. Investigador 2. Señor Takahara, tenemos pruebas. Documentos con su firma. Sus correos electrónicos. Transferencias autorizadas por usted. Renato, así que esta evidencia es falsa. Alguien me está incriminando. Investigador 1. Claro. Siempre es una trampa, ¿no? El sarcasmo dolió más que cualquier acusación. Renato pidió ver los documentos. Cuando vio, él quedó en shock. Efectivamente, eran correos electrónicos con su nombre, firmas que parecían suyas, contratos que él firmó. Pero nunca había visto esos documentos en su vida. Esa no soy yo. Susurró, pero nadie le creyó. La familia, mientras tanto, en la casa de Renato reinaba el caos. Ayumi, su esposa, vio las noticias entre lágrimas. Las hijas, Hana y Sakura, se abrazaron y lloraron. Mamá, papá no hizo eso, ¿verdad? Ayumi lo sostuvo a ambos. Claro que no, hijas mías. Papá es inocente. Esto es un malentendido. Pero Ayumi también tenía dudas. No hay dudas sobre el carácter de Renato, pero sobre la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Los periodistas rodearon la casa. Señora Takahara, ¿lo sabía? ¿Están bien las hijas? ¿Ustedes dos se están divorciando? Los vecinos evitaron el contacto visual. Las compañeras de escuela de las niñas comenzaron a susurrar. La vida de la familia Takahara estaba siendo destruida. La entrevista de Aramaki, mientras tanto, en la sede de Kenten Motors. Soji Aramaki convocó una conferencia de prensa. Cara seria. Voz firme. Lágrimas controladas en los ojos. Hoy es uno de los días más tristes en la historia de Kenten Motors. Hizo una pausa dramática. Renato Takahara fue, durante muchos años, un gran líder. Un visionario. Alguien que salvó esta empresa. Otra pausa. Pero nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Se secó una lágrima falsa. Kenten cooperará plenamente con las investigaciones. Proporcionaremos toda la documentación necesaria. Y haremos todo lo necesario para restaurar la confianza de nuestros empleados, clientes y accionistas. Un periodista preguntó, señor Aramaki, ¿asumirá usted la presidencia? Aramaki bajó la mirada, como si fuera una carga pesada. Si la Junta así lo decide, si consideran que puedo servir a la empresa durante estos momentos difíciles, estaré listo. Aplausos educados. Esa misma noche, en una reunión de emergencia del Consejo, Aramaki fue nombrado presidente interino. Y a la mañana siguiente, los periódicos imprimieron el titular. Periódico Aramaki toma control de Kenten y promete transparencia total. Periódico nuevo presidente. Pasemos la página. El plan estaba funcionando perfectamente. Aramaki, solo en su nueva oficina, que antes pertenecía a Renato, abrió una botella de whisky de 30 años. Brindó por el vacío, al nuevo rey. Capítulo 4. El contador que lo cambió todo en su tercera noche en prisión. Renato estaba devastado. Solo en una celda solitaria. Sin contacto con la familia. Sin un abogado decente. Sin esperanza. Se quedó mirando al techo y se repitió a sí mismo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién me hizo esto? ¿Por qué? Hasta. Un guardia llamó a la puerta de la celda. Takahara, tienes una visita. Renato miró hacia arriba, confundido. ¿Un visitante? ¿Quién? No lo sé. Pero él insistió mucho. Renato fue llevado a una sala de visitas. Una mesa sencilla, 2 sillas, una cámara en la esquina. La puerta se abrió. Entró un hombre bajito, de unos 50 años. Gafas redondas.
Un traje sencillo y desgastado. Adelgazamiento del cabello. Expresión nerviosa. Renato lo reconoció vagamente. Yuto Mori. El hombre se sentó y se sentó. Yuto Mori era el contador de Kenten Motors. Había trabajado allí durante 20 años. Siempre discreto. Siempre detrás de escena. Renato apenas lo conocía. Señor Mori, ¿qué hace usted aquí? Yuto miró a su alrededor nerviosamente, luego se inclinó hacia adelante y susurró, Señor Takahara. Sé que usted es inocente. Renato sintió una descarga eléctrica. ¿Cómo lo sabes? Yuto sacó una unidad USB del bolsillo interior de su chaqueta y la colocó discretamente sobre la mesa. Porque lo vi. Vi que estaban alterando documentos. Vi cómo se falsifican firmas. Vi transacciones financieras ocultas. Lo vi todo. ¿Quién hizo esto?, preguntó Renato sosteniendo la mesa. Yuto respiró profundamente, como si las siguientes palabras fueran dolorosas. Oh vicepresidente. Soji Aramaki. Renato sintió que el mundo giraba. ¿Aramaki? Pero, ¿por qué? Yuto explicó, en voz baja y rápida. La verdad, 3 meses antes, Aramaki había convocado a Yuto a su oficina. Yuto, necesito que hagas algunos ajustes a los informes financieros. Yuto, siempre obediente. ¿Qué tipo de ajustes, señor? Nada importante. Solo estoy reorganizando algunas cuentas. Quedará más claro para los auditores. Yuto, ingenuamente, pensó que era rutina. Durante semanas, hizo lo que Aramaki le había ordenado. Yuto tragó saliva con dificultad. Le temblaban las manos sobre la fría mesa de la sala. Durante semanas, me pidió que hiciera pequeños ajustes. Primero, solo cambiar la fecha de un contrato. Luego, ocultar un traspaso. Luego otro. Pensé que era solo para que los números lucieran mejor ante la junta, hasta que un día me dio una carpeta. Yuto bajó aún más la voz. Dentro, había 3 contratos nuevos. Con empresas de las que nunca había oído hablar. Techcore, Global Parts, Pacific Logistics. El valor total era absurdo. Y en todos ellos, la firma era suya, señor Takahara. Pero sabía que no los había firmado. Conozco su estilo desde 2012, cuando autorizó mi primer informe de costos. Renato sintió que se le helaba la sangre. ¿Y no dijiste nada? Al principio tenía miedo. Luego, empezó a amenazarme. Dijo que si abría la boca, mi hija perdería su beca universitaria y que a mi esposa la despedirían del hospital donde trabaja como enfermera. El señor Takahara conoce gente. Gente que hace desaparecer a la gente. Yuto acercó la unidad flash a Renato. Hace 2 semanas empecé a copiarlo todo. Correos que creía haber borrado. Metadatos de documentos. Capturas de pantalla del sistema financiero antes y después de los cambios. Prueba de que las empresas offshore se crearon el mismo día, con la misma dirección IP que su oficina. Todo está ahí. Cifrado, pero la contraseña es la fecha del cumpleaños de su hija mayor, 2008 Hana. Renato miró el pequeño dispositivo como si fuera una granada. ¿Por qué ahora, Yuto-san? ¿Por qué lo arriesgas todo? Yuto se quitó las gafas, se limpió los lentes en la manga de la chaqueta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque ayer mi hija llegó a casa llorando. Alguien escribió hija de un ladrón en su casillero del colegio. Tiene 15 años, señor Takahara. Y ella dijo, papá, el tío Renato jamás haría eso. Sé que no lo haría. En ese momento vi la misma mirada que tenías cuando caminabas por la fábrica preguntando el nombre de cada trabajador. Me avergoncé. La cobardía tiene límites. Él se puso de pie. Señor, tiene 48 horas como máximo antes de que Aramaki descubra mi presencia. Ya lo está limpiando todo. Mañana encontrará más pruebas en su contra. Cosas peores. Sobornos a políticos, lavado de dinero con la yakuza, no se detendrá. Renato tomó la mano del contador. Por primera vez en días, sintió algo más que desesperación. Gracias, Yuto-san. Acabas de salvarme la vida. Y a mi familia también. Yuto sonrió tristemente. No me agradezcas todavía. Guarda el tuyo primero. Capítulo 5. El escape imposible 2 días después, 18 de marzo de 2020. La noticia que nadie esperaba. Renato Takahara escapa de la prisión federal de Tokio. Los periódicos estallaron. La televisión 24 horas. Helicópteros sobrevolando la ciudad. ¿Cómo pudo un prisionero altamente peligroso, esposado y bajo vigilancia las 24 horas, simplemente desaparecer? La versión oficial,
corrupción interna, guardias sobornados, túnel excavado, coche esperando afuera. La versión real era mucho más sencilla y mucho más japonesa. Yuto Mori no solo entregó la unidad Flash. La noche anterior, un abogado anónimo, contratado anónimamente, presentó un recurso de habeas corpus alegando grave riesgo para la vida del preso debido a amenazas internas. El juez, presionado por la opinión pública, que aún creía parcialmente en la inocencia de Renato, le concedió arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta el juicio. Renato fue trasladado a su casa en Yokohama a las 4 de la mañana, bajo escolta policial. A las 4:27 de la mañana, 2 vehículos se estacionaron frente a la residencia. A las 4:31 de la mañana, todas las cámaras de seguridad de la calle SE desconectaron durante exactamente 9 minutos, tiempo suficiente. A las 4:40 de la mañana, Renato Takahara ya no estaba allí. Dentro de la casa, solo quedaba la tobillera cortada en el suelo de la sala y una nota escrita a mano sobre la mesa: no voy a huir para demostrar mi inocencia. Un hombre culpable no necesita desaparecer. Solo necesita un buen abogado. Regresaré cuando tenga la verdad en mis manos. Cuida a mi familia. RT, ¿quién organizó todo? Un grupo de 27 personas. 27 trabajadores, ingenieros, jefes de línea e incluso 2 guardias de seguridad de Kenten Motors, a quienes Renato había ayudado a lo largo de los años. Personas a las que ascendió, a las que defendió de ser despedidas, a las que visitó en el hospital cuando enfermaron. Se llamaban a sí mismos los fantasmas de Yokohama. Durante años pensaron que le debían su vida profesional a Renato. Ahora les debían una deuda de por vida. Uno de ellos fue Kenji, el mismo trabajador veterano que, en 1994, dijo que Renato veía personas, no máquinas. Kenji, ahora supervisor de la línea de montaje, utilizó el camión de la fábrica para sacar a Renato de la ciudad de contrabando, escondido dentro de un remolque que transportaba piezas de automóviles. Otra fue la secretaria ejecutiva de Renato, Keiko, quien durante años mantuvo copias de seguridad de todo en su propio disco duro externo. Y 24 almas más que, en secreto, juraron lealtad al hombre que nunca las trató como números. Renato desapareció del mapa. La policía buscó por todo Japón. Pasaporte cancelado. Cuentas congeladas. Nombre en la lista roja de Interpol. Nada. Durante 3 años, Renato Takahara se convirtió en una leyenda urbana. Dijeron que estaba en Tailandia. Dijeron que murió en Colombia. Dijeron que se hizo monje en el campo de Kioto. Kenten Motors, bajo el liderazgo de Soji Aramaki, creció aún más. Las acciones subieron un 180%. Con gran fanfarria se lanzaron nuevos modelos eléctricos, los mismos que había planeado Renato. Aramaki fue presentado en Forbes Asia como el Salvador definitivo. Y cada año, el 15 de marzo, daba una entrevista diciendo, con una voz fingida y triste: todavía tengo la esperanza de que un día Renato se entregue y explique qué pasó con ese dinero. Mientras tanto, en algún lugar de un mundo envuelto en niebla y silencio, un hombre de pelo ahora gris, barba poblada y ojos que ya no sonreían, trabajaba 18 horas al día. Ya no era Renato Takahara, el ejecutivo, era solo una R. Y R estaba construyendo, pieza por pieza, el mayor contraataque corporativo que Japón había visto jamás. Capítulo 6. El fantasma que aprendió a matar dragones en algún lugar del este de Asia. Una habitación sin ventanas, iluminada únicamente por decenas de monitores. Mapas financieros. Organigramas. Flujos de caja de empresas offshore. Fotografías de reuniones secretas. En el centro, Renato, más delgado, más duro, casi irreconocible, lidera un equipo de 9 personas. Hackers éticos japoneses que perdieron sus trabajos en la crisis de 2020. Exauditores de PwC que renunciaron porque se negaron a firmar estados financieros fraudulentos. Un exfiscal que renunció a su trabajo después de descubrir que el caso Takahara había sido manipulado. Y en la esquina, casi invisible, Yuto Mori, ahora calvo por tanto estrés, pero con un brillo en los ojos que antes no tenía. Sobre la mesa principal, un nombre en letras rojas brillantes: Proyecto Fénix. La misión: destruir a Soji Aramaki y a todos los que se beneficiaron de su traición, sin dejar huellas dactilares, sin violencia física, solo con el arma más afilada que existe, la verdad absoluta, empaquetada de una manera que ningún abogado del mundo podría deshacer. Renato mira al equipo y habla, por primera vez en voz alta en años:
El 15 de marzo de 2025, exactamente 5 años después de mi encarcelamiento, Soji Aramaki despertará y descubrirá que el imperio que construyó sobre mi tumba ya no existe. Señala un gráfico proyectado en la pared. Las acciones de Kenten abrirán el día a cero. Los bancos ejecutarán las garantías. Los proveedores cerrarán las líneas. Y el mundo descubrirá, en directo, quién realmente robó, mintió y destruyó vidas. Yuto levanta la mano vacilante. Señor. ¿Y luego qué? ¿Cuándo todo se derrumbe? Renato sonríe por primera vez en años. Una sonrisa fría, cortante, casi aterradora. Luego volveré a casa. Abrazo a mis hijas. Beso a mi esposa. Y regreso a la fábrica donde todo empezó. Porque Kenten nunca fue de Aramaki. Kenten es uno de los 50.000 padres y madres que construyen automóviles cada día. Apaga las luces de la habitación. Solo los monitores permanecen iluminados, reflejándose en sus ojos. Hace 5 años me esposaron delante del mundo. Ahora el mundo verá quién realmente tuvo las manos sucias. El lienzo principal es pizca. Aparece la cuenta regresiva, 103 días 14 horas 27 minutos 12 segundos. Renato susurra para sí mismo. Soji, el fantasma está regresando. Y esta vez no vine a salvar la empresa. Vine a enterrarte junto con ella. Capítulo 7. El regreso del fantasma. 15 de marzo de 2025, 7:02 de la mañana, hora de Tokio. Soji Aramaki se despertó con su teléfono celular sonando incesantemente. Era el jefe de seguridad de Kenten. Señor presidente, nos están atacando. Todos los sistemas están caídos. ¿Qué estás diciendo? El sitio web oficial, las pantallas de las fábricas, los carteles de la bolsa de Tokio, todo muestra lo mismo. Aramaki abrió el cuaderno en pánico. En la página de inicio de Kenten Motors, en letras blancas sobre fondo negro, solo hay una frase: la verdad tiene una hora fija. A las 9 en punto. A continuación, una cuenta regresiva. 1 hora 57 minutos y 44 segundos. 1 hora 57 minutos y 43 segundos. 01, 57, 42. Llamó al director de informática. Apaga todo. Quítalo del aire. Ya lo intentamos, señor. El ataque viene desde dentro. Alguien está usando credenciales de administrador de alto nivel. Las mismas credenciales que solo usted y el señor Takahara. La voz se apagó a media frase. Aramaki sintió que se le revolvía el estómago. La bolsa de valores de Tokio abrió a las 8:55 de la mañana. A las 8:59 de la mañana, todas las pantallas del piso de operaciones, todos los televisores en Japón, todos los teléfonos inteligentes con la aplicación NHK instalada, recibieron la misma notificación de emergencia. A las 9 en punto, silencio absoluto. La transmisión en vivo comenzó simultáneamente en todos los canales. Sin logotipo. Sin presentador. Solo una cámara fija apuntando a una mesa vacía. Una voz profunda, distorsionada por el vocoder, comenzó a hablar. Buenos días, Japón. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 5 años te engañaron. La cámara cambió de ángulo. Sobre la mesa, uno a uno, comenzaron a colocarse los documentos, por manos enguantadas. Estos son los contratos originales de las empresas offshore Techcore, Global Parts y Pacific Logistics. Creado el 14 de octubre de 2019. Dirección IP registrada, 192.168.10.77. Dirección MAC de la máquina, perteneciente al cuaderno personal de Soji Aramaki. Otra mano colocó una pila de correos electrónicos. Estos son los correos electrónicos reales entre Aramaki y el falsificador contratado en Shibuya. Monto pagado, 18 millones de yenes, en 3 cuotas, mediante criptomonedas. A continuación, los extractos bancarios. Aquí está el rastro del dinero que Aramaki malversó después del arresto de Renato Takahara. 280 millones de dólares. No, 50. 280 casas en Dubái, apartamentos en Londres, yates en Mónaco. Todo en nombre de su esposa, su suegra y una fundación filantrópica que nunca donó un solo yen. La cámara cambió de nuevo. Ahora mostraba a Soji Aramaki, en vivo, dentro de su propia oficina en la sede de Kenten, entrando en pánico y gritándoles a los guardias de seguridad. La voz continuó con calma. Señor Aramaki, su programa está siendo transmitido a 126 millones de japoneses en este momento. Puedes correr, pero no puedes esconderte de la verdad. La pantalla se dividió en 4. Cuadrante 1.
documentos en visualización. Cuadrante 2, Aramaki está desesperado. Cuadrante 3, las acciones de Kenten se desploman en tiempo real, menos 37%, menos 44%, menos 59%. Cuadrante 4, una frase en letras rojas, Renato Takahara es inocente. A las 9:12 de la mañana, la policía allanó la oficina de Aramaki. A las 9:14 horas intentó escapar a través del helipuerto. A las 9:15 horas lo tenían esposado en la terraza, llorando y gritando que era víctima de hackers. A las 9:18 de la mañana la transmisión finalizó con una última imagen, un fénix extraído de piezas de motor. Abajo, solo una línea, el fantasma cumplió su promesa. Capítulo 8. El rey regresa a casa 17 de marzo de 2025 Aeropuerto de Haneda, Tokio. Vuelo comercial regular, procedente de Bangkok. Vía Seúl. Puerta 14. Un hombre de 57 años, barba bien recortada, cabello gris, gafas de sol, pasaporte tailandés a nombre de Ratanakorn Tongde. Pasó por inmigración sin causar ninguna alarma. En la zona de llegadas, dos adolescentes corrieron gritando «papá» y saltaron a sus brazos. Hana, ahora tiene 17 años. Sakura, 13 años. Ayumi estaba atrás, llorando en silencio, incapaz de hablar. Renato abrazó a los tres al mismo tiempo. Pido disculpas por la demora. Tuve que ordenar la casa antes de regresar. Al salir del aeropuerto, 300 trabajadores de Kenten Motors formaron un corredor humano. Todos llevan monos azules. Todos con un cartel, bienvenido de nuevo, señor presidente. Kenji, que ahora tiene 64 años y tiene el pelo completamente blanco, fue el primero en hacer una profunda reverencia. La empresa está en quiebra, Takahara-san. Las líneas se detuvieron. Los bancos se lo llevaron todo. Pero los 50.000 puestos de trabajo siguen ahí. Esperando por usted, señor. Renato se quitó las gafas de sol. Miró a la multitud. Y sonrió con la misma sonrisa que tenía en 1993, cuando empezó como pasante. Entonces vamos a reconstruir. Esta vez, más grande. Esta vez no habrá traidores. Capítulo 9. Epílogo. El nuevo amanecer 6 meses después. Kenten Motors se salvó de la quiebra gracias a un consorcio liderado por sus propios empleados. 50.000 trabajadores empezaron con un mes de salario cada uno. Proveedores aplazaron pagos de deuda. Los clientes reservaron coches que aún no existían. El nuevo Kenten fue fundado con capital 100% japonés. Sin bancos. No hay accionistas depredadores. Sin Aramaki. Renato Takahara es nuevamente presidente, pero ahora con un consejo formado por 12 trabajadores elegidos directamente en las líneas de montaje. Soji Aramaki fue sentenciado a 22 años de prisión por fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos. Yuto Mori se convirtió en el director financiero. Y el día que la nueva junta directiva asumió el cargo, Renato dio un breve discurso en la fábrica de Yokohama: no volví para vengarme. He vuelto para recordarnos a todos lo que aprendimos juntos hace 30 años. Una empresa no pertenece a quien tiene más acciones. Es de aquellos que se levantan a las 5 de la mañana para apretar tornillos con dignidad. Levantó un llavero viejo, el mismo que usaba su padre. Este llavero todavía tiene la grasa de mi padre. Y seguirá siendo una fuente de buenos recuerdos para mis nietos. Toda la fábrica aplaudió de pie durante 7 minutos seguidos. Esa noche, en casa, Renato apagó una vez más su celular. Llevó a Ayumi y sus hijas a la playa de Enoshima. Él miró el mar. Y susurró lo que su padre le había dicho medio siglo atrás: el trabajo no se trata de dinero. Se trata de un propósito. El Fénix había renacido. Y esta vez, nadie más se atrevería a borrarlo. Si esta historia te dio escalofríos, deja un me gusta y suscríbete, y comenta: la verdad siempre vuelve.